Vamos a leer entonces unos versículos. Nos vamos a detener y después vamos a volver a leer tal vez otros. Pero dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Amén, hermanos. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusiones, perdón, hermanos, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está, amén, hermanos, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estamos bien, hermanos? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu. Este versículo se les complica a algunos interpretarlo, pero lo que Pedro está diciendo es que el evangelio que se les predicó a aquellos hermanos que escucharon el evangelio, aceptaron a Jesucristo, pero están muertos, pero viven en la presencia de Dios en espíritu. Amén, hermanos. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sed qué, hermanos? ¿Y qué más? Pero nota el versículo 8. Este es bien importante. Mire, dice, y ante todo, quiere decir, antes de que tú hagas vigilia, ores y ayunes, tened entre vosotros ferviente amor. Porque si no tiene amor, puede ayunar 40 días y 40 noches y sigue siendo el mismo hijo del diablo. Porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No invite a alguien a la casa y después se queda hablando de él. Yo puse las tortillas y todas se las comieron. Mira, no quedó frijoles para mí mañana. A alguien el Señor le está hablando. Se vino a secar las manos y se acabó el rollo de papel. Ya está, qué problema. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Todos hemos recibido dones y talentos de Dios, pero no son suyos, son para que los administre, que los use a favor de los demás. Como buenos administradores de la multiforma de la gracia de Dios, si alguno habla, hable de su hermano. Entonces, ¿por qué lo hacen? Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da, que el poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Siéntese un momento. ¿Cuántos están aquí? Mire los términos en que Pedro escribe estos versos. Primero nos pone a Jesús como ejemplo. Dice que Cristo padeció
¿En qué, hermanos? En la carne. Amén. Y luego Pedro usa un término que se utiliza para la batalla. Armaos. Armados era una palabra que se usaba para que los soldados se prepararan para ir a la batalla. ¿Qué quiere decir la palabra armados? Tomen sus armas. Es interesante que todo el Nuevo Testamento se haya escrito en ese término. Si usted ve los 4 evangelios, por ejemplo, usted encuentra a Jesús haciendo un llamado a la guerra. ¿Lo han leído, hermanos? Qué poquitos. Los demás no sé para dónde van. No he venido a traer paz, sino guerra. Disensión, dijo Cristo. Y el apóstol Pablo escribe las palabras en Romanos capítulo 8, que hay una batalla espiritual. También, ¿está conmigo, hermano? En la carta a los Efesios capítulo 6 tenemos una revelación grande de la batalla que sufren los cristianos. Dice que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades en las lugares celestes, espíritus inmundos. ¿Están aquí, hermanos? Y hace un llamado Pablo ¿a qué? A que nos pongamos la armadura, ¿verdad que sí? Ese capítulo 6 nos revela la guerra y la batalla espiritual que hay. ¿Por qué usted no quería venir al culto? ¿A cuánto le gusta venir a la iglesia? No, que porque, ¿a cuánto le gusta venir a la iglesia? ¿Y por qué no querían venir? Porque hay una resistencia espiritual. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Que poquitos, pero no son cristianos ustedes, hermanos. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Pero ¿por qué no la leen? Hay una resistencia espiritual. Una resistencia espiritual. Qué casualidad que cuando usted lee la Biblia le da sueño. Y puede leer cualquier libro que usted quiera. No le va a dar sueño. Pero usted abre la Biblia y empieza a bostezar y empieza a dormirse. Es más, algunos hace minutos no tenían sueño, pero nomás abrió la Biblia el pastor y empezó a hablar. Algunos ya se me quieren dormir. Pablo le dijo a Timoteo en su carta a Timoteo, le dice: hijo, ponte firme como buen soldado de Jesucristo. Amén. Ninguno que milita, ¿verdad?, se enrede en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Por qué está escrito eso ahí? La carta de Judas dice que hagamos resistencia a los que predican falsas doctrinas. ¿Qué era esa palabra resistencia? ¿Qué era? Eran aquellos soldados que estaban en el muro principal para batallar y no dejar entrar al enemigo. Ojalá que usted sea parte de esa resistencia en esta iglesia, hermano. Siempre Dios tiene en una iglesia un grupo que resiste al enemigo. Un grupo que le gusta orar. A las 5 de la mañana están orando. Cuando hay ayuno, ahí están. Cuando hay vigilia, ahí están. Cultos, todos los cultos no se los pierden. Gente que está peleando la batalla de aquellos haragancitos que se están muriendo espiritualmente. Es más, hay gente que no ha caído en pecado porque hay otra gente que está orando por ellos. Amén. Entonces hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual. Pablo en Gálatas también dice que hay una batalla espiritual. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro utiliza estos términos para hablarnos a nosotros de una manera de la carne? Aquí hay un punto principal en los versículos que han leído. Hay una batalla que nosotros tenemos que estar conscientes de ella y tenemos que pelearla. Y no es contra el hermano, y no es contra la carne. Es contra la carne, perdón. No es contra el hermano, sino que es contra la carne. No es contra el diablo,
es contra los apetitos de la carne. Regularmente, nosotros los seres humanos no nos gusta mostrar nuestras debilidades, pero están ahí. Es más, todos los que estamos aquí, y incluyendo mi persona, batallamos con cuestiones de la carne. Y a veces la queremos cubrir con un traje y una corbata o con un vestido largo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Porque la gente puede pensar que somos gente santa, gente que no tiene problemas, que no batalla, pero hay una batalla que yo quiero que usted hoy despierte y se ponga pilas, como decimos en Guatemala. Usted las pilas. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos derrote. Regularmente esos apetitos de la carne son cuestiones del pasado. Por eso es que Pedro dice en esta carta que leímos que bástenos ya la vida pasada. La gente no batalla cuando viene al cristianismo con su presente. Su presente es un presente bonito, es con Dios, es algo especial. Siente que algo nuevo ha pasado en su vida y que está recibiendo bendiciones grandes en su vida. La gente está peleando con cosas del pasado, cosas que practicó en el pasado, y la carne quiere volver a ellas. ¿Está aquí, hermano? Vaya, la persona que tuvo mucho dinero y ahora no tiene nada, piensa que todo el mundo le debe rendir pleitesía. Creció de lujos y quizás hasta se queja de las sillas que tenemos aquí. Estas son buenas sillas, pero allá se sentaba en unas de cuero, le hacían masaje. Hay gente que lucha con todo tipo de cosas del pasado, vicios, el alcoholismo. Fíjense qué interesante, hay una persona que le pueden poner una caja de cervezas ahí y ni las mira. Pero el que ha tenido un vicio del alcohol, nomás ponen una caja, aunque nadie la vea, él la está viendo y hasta está. Amén, sí, amén, gloria a Dios. Hay personas que no luchan con la cuestión de la sexualidad, tienen controlados sus impulsos sexuales, porque ellos no han sido expuestos a ningún tipo de pornografía ni nada a su temprana edad, a ser niño. Pero hay personas que no miran a las hermanas a la cara, sino que a los pechos. ¿Por qué me miran así, hermanos? Y eso es interesante, porque estamos hablando de gente que decimos amén, aleluya y vamos para el cielo. Ahora, el hecho que usted se haya hecho cristiano no quiere decir que no va a batallar con esas cosas. Por eso es que hay un llamado en las escrituras a hacer morir esas cosas. Hacer morir eso. Y el punto está cómo hacerlo morir. Cómo hacer que esas cosas desaparezcan. ¿A cuánto les ha pasado tal vez que están orando y de repente el diablo les trae un recuerdo de un pecado? Es la estrategia más sutil que tiene Satanás. Pero cuando venga ese pensamiento, usted recuérdele lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quitó el pecado. Por eso lo que Pedro avanza diciendo en estos versículos, dice que nos acordemos de Cristo. Él sufrió. ¿Usted cree que Cristo no sufrió en la carne? ¿Usted cree que Cristo no fue tentado como usted? ¿Usted cree que Cristo no? La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Logró suprimir todo lo de la carne, todos esos malos deseos. Hay gente que explota con poco y ya quiere boxear. Miro para otro lado para que no se enojen. ¿Cómo hacer que eso muera? Porque Cristo lo logró. Pedro tenía una lucha con eso. Y todos los discípulos tuvieron luchas con eso. Pedro era cristiano y andaba con la espada y le voló la oreja a un soldado, ¿sí o no?
Y quiero decirle que ese tiro que le hizo no iba a la oreja, iba al cuello, pero era un soldado. Si hubiera sido ustedes, hermanitos, todos hubiéramos caído ahí tiesos. Porque yo ya no para moverme no puedo, de la cintura ya no me da de aquí para acá. Por eso a veces es un poquito de orgullo creernos que somos grandes espirituales. Porque Dios cuando nos ve desnudos y mira cada cosa de nosotros, aun aquellas que están ocultas. Y aún así, Él nos limpió con su sangre. Mire, yo le puedo asegurar que de todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios de alguna manera este día. Y aún así Dios nos ama. Y aún así Dios nos dice que somos sus hijos. Y aún así su gracia no se ha cortado. Y aún así Dios sigue trabajando con nosotros. Ahora el deseo de Dios es que no nos quedemos así como estamos, sino que demos un paso al frente y venzamos. Seamos cristianos vencedores. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser cristianos vencedores? ¿Cuántos quieren ser cristianos vencedores? Amén. Entonces nosotros necesitamos entender esto y aceptar ciertas cosas, disciplinas de Dios. Por ejemplo, el sufrimiento es disciplina de Dios y hay que aceptarla y hay que asimilarla, amén, de la mejor manera que se pueda. Y si es posible, en medio de esa disciplina, adorar a Dios. Adorar a Dios. Amén. Entonces, veamos unos versículos bíblicos que nos van a enseñar cómo superar las cosas. Porque cuando nosotros hacemos algo, Dios nos disciplina. Algo que no está correcto, Dios nos disciplina. Amén. ¿Cuántos disciplinados hay aquí? Todos estamos disciplinados de alguna manera. Dios nos disciplina porque Dios es un Padre bueno y recto. Amén. Entonces mire, ¿por qué Pedro pone como ejemplo para nosotros, pone como ejemplo a Cristo para hablarnos a nosotros de la carne? Ese es el meollo del asunto de este capítulo que hemos leído. Porque Cristo no era chismoso, fornicario, mentiroso, no le andaba texteando a las mujeres ni a los hombres a medianoche, mandándole corazoncitos. Hermano, amor de Cristo y un corazoncito ahí. ¿Ah? Hermana, un beso del Señor y otro emoji ahí con la boquita. ¿Ah? Santo, ya se les cayó a varios la cabeza ahorita. Cristo no andaba enamorando mujeres, y si hay alguien que lo siguieron las mujeres fue a Cristo. Es más, el ministerio de Cristo, según Lucas, fue, hermano, en parte financiado por las mujeres. O sea, las mujeres le quitaban el billete al marido para darlo al ministerio. Ojalá esta hermana hicieran eso, porque estos hermanos son tacaños. ¿Pero andaba Cristo enamorándolos? No. ¿Cómo Cristo podía suprimir esas cosas? Cristo era santo. Pero ¿por qué Pedro lo usa a él para darnos ejemplo a nosotros, para que venzamos? Hermano, ¿qué nos ha dado el pecado? Honestamente, ¿qué nos dio el pecado pasado? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio la borrachera? ¿Qué nos ha dado? Para los que éramos borrachos. Porque hay gente que dice que no ha tomado, pero grandes marihuaneros son. ¿Qué nos ha dado el consumo de drogas? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio el andar fornicando y adulterando? ¿Qué nos dio? Nada. Nada bueno. Amén. Ahí está el hombre promiscuo que fornicó toda su juventud y ahora cuando va al baño a orinar se tarda media hora. Consecuencias del pecado. Y usted dice, pero ¿por qué pastor está hablando esto? Para que vea usted, y yo no puedo hablarle en otro idioma, este es el idioma que hablamos nosotros. Para que vea usted que siempre hay una consecuencia. El pecado es destructivo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo?
que es progresivo. No solo se hace más grande, sino que se pasa de generación en generación. Tu hijo, tu nieto, es una cuestión terrible. Gloria sean dadas a Cristo, que Pedro dice que terminó con el pecado. ¿Y qué pasa con el hombre promiscuo? Le quita la próstata. Estoy hablando, ellos no se me asustan porque dicen, Dios mío. ¿Qué pasa con la mujer que se acuesta con uno, con otro? Termina con enfermedades terribles. Después no puede tener hijos y le sacan la matriz porque tiene cáncer. Pero eso no se lo dice el diablo, ¿verdad que no se lo dice? No. Pero Dios sí se lo dice. Le advierte a uno. A tiempo Dios habla. Dios habla a tiempo. Amén, hermanos. Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. Dios habla a tiempo. ¿Por qué la mayoría de jovencitas y jovencitos, y se está dando este fenómeno más en las jovencitas, que están padeciendo de ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué están padeciendo de ansiedad? ¿Por el maldito internet? Porque a veces están a la 1, 2 de la mañana viendo TikTok y viendo tonterías diabólicas que les dicen que no hay que comer, que quieres bajar más, tenés que hacer esto, y a vomitar cuando te den ganas de comer, o anda a vomitar primero y después comes. La mente se bloquea ahí. Se bloquea ahí. ¿Por qué? Porque la mente está luchando, está batallando. Esa es la batalla que está diciendo el apóstol Pedro. Está batallando ¿entre qué? Entre lo correcto y lo incorrecto. La joven sabe que no es bueno, pero tiene una batalla espiritual en la carne que le dice que lo haga. Todas las jovencitas están así que ya se terminaron los dedos. Ya van a quedar, sí van a quedar. Sí van a quedar. Una lucha, una batalla. Eso es normal. Hay una batalla y no la podemos ignorar. Ahora vamos a ver las consecuencias, cómo Dios las trata. Nuestras faltas, Dios las trata de alguna manera. Ahora yo quiero que hoy en la noche, hoy en este mensaje, que ya vamos a terminar, porque algunos ya se quieren ir, meditemos en nosotros mismos. Regularmente estamos viendo al lado, a la persona de al lado. Y ahí te hablan vos, brother, sister. Y algunos dicen, amén, cuando piensan que es para otro y es para ellos. Amén. Salmo 94:12, abra su Biblia ahí, Salmo 94:12. Mire cómo Dios trata a los impulsos de la carne, los disciplina. Los disciplina. Cuando yo me hice cristiano, yo llegué a la iglesia con una expectativa. Yo pensé que todos los hermanos tenían alas y me daba pena hablar con ellos, porque yo me sentía un vil pecador. Tenía tantas cosas y traía un pasado tan oscuro que cuando un hermano me decía, Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Yo para el suelo miraba así, amén, sí, amén, amén. Yo sentía que el resplandor de ese hermano me iba a matar. Y después me di cuenta que la iglesia está llena de gente de carne y hueso, y que la iglesia es un hospital donde todos venimos a ser sanados y curados por Dios. Amén, hermanos. Y eso me hizo a mí entregarme al Señor. Yo dije, no, si ellos pueden, yo también puedo. Mire lo que dice aquí, hermanito, que se queja tanto porque le cae a veces algo, un azote del Señor. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre que Dios corrige y lo instruye. ¿Cuánto están recibiendo? Ahorita es una instrucción de Dios para nosotros. Ahora, si no obedecemos esa instrucción, ¿qué hará Dios? Disciplina.
Por eso a mí como pastor no me gusta andarle poniendo tanta disciplina a la gente si Dios disciplina más duro. ¿Para qué le voy a dar yo un año de disciplina a un hermano si el hermano tiene un Espíritu Santo que se le ha entristecido? Y eso es terrible, uno se siente mal. Esa disciplina duele más. Y esa disciplina que viene de Dios cambia a las personas. La que viene del pastor regularmente no cambia a las personas siguen siendo las mismas pícaras. Pero cuando Dios disciplina, la gente cambia. Dios cambia a las personas porque Él sí tiene poder. Pero qué lindo es el Señor. Amén, hermanos. Qué lindo es el Señor. Job 5:17. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Pero qué cosa esto. ¿Y nosotros cómo nos sentimos cuando somos castigados? Mal. Pero la Biblia dice que nos sintamos bien cuando Dios nos castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Desde aquí los miro todos leñaseados, aquí todos. Todos bien disciplinados por el Señor. Es más, algunos han venido al culto no porque tenían muchas ganas, sino porque ya Dios ya los disciplinó. Entonces, qué tremendo es esto. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? ¿Usted cree que es simplemente un castigo, agarrar un látigo y darle en la espalda a alguien? No. ¿Qué es disciplina? Por ejemplo, en un ejército, ¿qué es la disciplina? Bueno, disciplina es que hay un horario establecido, ¿verdad que sí? Hay un horario establecido y el soldado sabe que hay que levantarse a las 5 de la mañana. Hay que levantarse a bañarse. Hay que hacer la cama. Ya con esa ya perdimos un montón porque algunos dejamos la cama como nos levantamos. Y hay gente que parece culebra donde se desviste, ahí queda y se cambian. Yo no sé cómo hacen. Ajá. Cuando entra el general, todo el mundo tiene que estar firme, parado a la par de la cama. Eso es disciplina. Ay de aquel que lo hayan durmiendo, ¿verdad que sí? Pobrecito. Si esa mañana se iba a correr 1 milla, el que estaba dormido tiene que correr 5. Entonces, ¿qué es disciplina? Es una manera de vivir ordenada. ¿Cómo puedo vencer los apetitos de la carne? Viviendo bajo una disciplina. Amén, hermanos. Y la Biblia nos dice que hay que hacer. Nos dice que hay que orar, ¿verdad que sí? Hay que orar. O sea, tiene que ser disciplina para nosotros. No puede ser una cuestión de religiosidad. De decir, hoy es martes, voy a orar, porque bueno, mi modo. ¿Y qué pues? Y bien se nota cuando la persona no ora en casa. Viene aquí, hace la oración del tirador y ya se va por allá a masticar chicle allá afuera, porque no puede orar. Una disciplina. Ahora, yo no estoy aquí como juez. A mí me cuesta ser disciplinado en esas áreas. Pero he entendido a través de esta palabra que te estoy enseñando que si yo no me disciplino, voy a caer en pecado. Y aquí le aseguro que no hay nadie que quiera pecar contra Dios. Nosotros amamos a Dios. Hay que leer la Biblia. No te conformes con el versículo que te llega en esa Biblia de tu teléfono. Un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria a Dios, ya leí la Biblia. No. Léela, cómetela todos los días. Haz como Dios le dijo a Jeremías: cómete este libro. Te sabrá dulce cuando te lo comas, pero en tu estómago lo sentirás amargo, porque la carne no quiere obedecer los estatutos de Dios.
Amén. Disciplina, hay que venir a la iglesia, hay que venir a los cultos. Poquitos amenes. ¿Qué dicen los músicos? ¿Vienen a la iglesia porque quieren adorar a Dios o quieren porque solo tienen una responsabilidad? Y si yo no voy, ¿quién va a tocar el bajo? Si yo no voy, ¿quién va a tocar el piano? Quiero decirles que esta iglesia aprendió a adorar sin bajo, sin piano, sin batería, y todos podemos adorar a Dios. Amén, hermano. Vengan, porque es una disciplina. Es decir, no, yo tengo, en la casa de Jehová me conviene estar. David dijo, ¿verdad? Mejor un día en la casa, en los atrios de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Aprendió la disciplina. Ahora, cuando David dice eso, lo aprendió de su caída. ¿Entendió, hermano? Porque el rey no había problema que no haya ido a la guerra. Era rey, él podía decir, no voy, ¿y qué? Es más, varias veces David hizo eso. En una ocasión Joab lo mandó a llevar y le dijo, ya tenemos la ciudad rendida, y si tú no vienes, el pueblo, mire qué corazón de ese hombre. Si tú no vienes, van a decir que yo la conquisté. Qué soldado ese, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Ah? Y ya entró David con su mula. Ya el pueblo estaba vencido, rendido, pero él tenía que pasar los muros él primero como rey. Fíjese qué tremendo eso. ¿Sabe qué le pasó? Perdió su disciplina, pero luego la volvió a tomar. Había un reglamento para el rey. Tenía que leer la ley en la mañana y en la tarde. La ley de Jehová. ¿Está aquí, hermanos? Tenía que adorar en el templo de Jehová en la mañana y en la tarde, que se hacían los sacrificios. Era ley para cada rey de Israel. O sea que David sí tenía cosas que hacer para Dios, pero no quería. No querían. Tranquilo, relax. ¿Y qué pasó? Vio a una mujer bañándose y la codició. Porque de dos cosas se puede llenar tu interior: de Dios o de basura. Y estamos viviendo en un mundo inmoral y casi que regularmente hay basura en todos lados. Pero usted no es un basurero ni yo. Somos la casa y el edificio de un Dios eterno, de un Dios grande. Amén, hermanos. Un Dios grande. Hay que disciplinarnos. Veamos a Jesús, veamos Hebreos 12:16. ¿Por qué lo menciona? Hebreos 12:16. Mire lo que dice. Si usted no se disciplina, esto sucederá. ¿Está aquí, hermano? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. Por los deseos de la carne vendió la bendición de Dios. Porque ahí andan uno diciendo que salvo, siempre salvo. Y piensan que pueden estar con un amante en un hotel acostándose con ella y que venga Cristo y se los va a llevar siempre. Eso no es cierto. Amén, hermanos. No podemos vender nuestra primogenitura. Lo que hemos recibido de Dios. ¿Vale la pena sí o no, hermano? ¿Vale la pena sí o no? Tenemos que disciplinarnos. Fíjense los hispanos, a mí me molesta, y disculpen, quizás no lo quería decir, me molesta esto. Y miren cómo ponen atención, piensan que algo malo voy a decir yo. ¿Qué le molesta? Es que a mí me dicen así, y no se van a ofender, hermano, yo voy con todo gusto. Yo no estoy hablando de los que organizan un cumpleaños, no, porque ellos siempre están ahí, pero la gente llega tarde. Yo trato de estar puntual. A mí me dicen un cumpleaños a las 3, yo a las 3 estoy ahí. Trato, siempre he tratado de disciplinarme. Pero hay gente que a las 6 se va apareciendo. Ya se partió el pastel, ya se comió la carne y ellos llegan todavía. Y aquí no va a pasar nada. Y la oración, y que no hicieron nada. No, si ya se hizo. Y a esa gente no hay ni que darle ni comer. Que decirle que ya se terminó, hermano, váyase, por favor, gracias, que Dios le bendiga. Entonces hasta en eso somos indisciplinados. ¿Cuántos vamos a hacer una disciplina espiritual, hermanos? Amén. Ya bastó la vida pasada.
Si usted era un peleonero en el pasado, ya no lo sea hoy. Amén, hermano. Si usted era una persona chismosa en el pasado, hoy tráguese la lengua. Tráguesela. Sí. Amén, hermanos. Lo que éramos en el pasado tiene que morir. Yo lidio con eso. Y es una batalla. Y según la Biblia es una batalla diaria. Todos los días luchamos con eso. Eso tiene que quedar atrás. Amén, hermanos. No piense, no actúe como que a alguien le debe algo, que no sé qué. No, no. Y estos mensajes nos gustan. La gente se quiere ir regularmente cuando alguien está predicando así. Regularmente se quieren ir. Pero yo les digo, viene una gloria tremenda a esta casa. Ya hay un montón de gente levantando la mano. A la gente se le hace más fácil dar dinero que aceptar las verdades de Dios. Por eso es que ha dado cabida ese falso evangelio. Vaya, hermanitos, traigan los sobres aquí, vamos a hacer un pacto con Jehová y Dios le va a bendecir. Y todo el mundo da dinero. Pero cuando Dios le dice, hay que cambiar, hermanos, ahí no, hombre. Ahí está lo serio. Ahí está lo serio. Y eso es lo difícil, hermanos. Eso es lo difícil. Pero veamos a Cristo como ejemplo. Efesios 2, 5, 11. Porque Pedro nos pone como ejemplo. ¿A cuántos los que no son cristianos alguna vez los han insultado, los han hecho querer sentir de menos o los han señalado? ¿A cuántos? Levanten la mano. A mí también. En el trabajo pasa eso mucho. Amén, hermanos. Al menos que sean como unos hermanitos de la secreta, que nadie se da cuenta que son cristianos. ¿Ah? Hasta que de repente aparece un hermano y le dice, hey, brother, Dios te bendiga. Uy, que usted es cristiano. No, yo visito de vez en cuando y aquí salí en el video, ahí grábenlos a todos, para que todo el mundo los conozca. ¿Okay? Hagan un enfoque así, un close over, brother. Ajá, nombre y apellido ahí, estilo el FBI, se buscan en Iglesia Alfa y Omega. Si lo ha visto, comuníquese a este número, Pastor Manuel. Santo. Pero ¿sabe que eso no es necesario? Dios nos ve todos los días, donde quiera que estemos. Amén, hermanos. Dios nos ve. Leámoslo, mire lo que nos llama el Señor. Dice Efesios, hijo 2:5, ahí lo tenemos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pasa al otro versículo 6. Vamos a ir hasta el 11. Dale. No te me vayas a dormir, Frank. Peligroso y te me caes de la ventana como Butico. Agárrenlo ahí. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces Cristo acabó con el pecado y nos ha dado vida eterna. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han recibido vida eterna? En Cristo. Amén. Ahora ya vamos a ver por qué Pedro pone a Jesús como ejemplo para darnos a conocer que usted puede decir que es imposible vencer los deseos de la carne, pero no lo es. Se puede en Cristo. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dale el 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de qué? De Dios. O sea, la salvación es un regalo de Dios. Yo aquí no estoy discutiendo la salvación. Aquí estamos abordando un problema que el apóstol Pedro dice que tenemos. Y es que luchamos con nuestras carnes y el apetito de nuestra carne. ¿Y qué dice? Que ya no lo hagamos, ya basta, ya. ¿Para qué vas a seguir igual? Si eso no trae nada bueno. Y no cedas a las presiones de aquellos, lo leímos, ¿verdad que sí? De aquellas personas que son del mundo, aunque nos miren raros, aunque nos miren extraños,
Nosotros hay que ser cristianos en el trabajo, en la casa, en el carro, donde quiera que vayamos. Y hay que defender nuestra fe. Hay que defenderla. Amén. Nunca permita que alguien esté blasfemando contra Dios delante de sus narices. Levántese y dígale: ¿por qué hablas del Dios que te dio la vida si está respirando es por este Dios? Amén. Usted como buen soldado y usted como buena soldada de Jesucristo, usted no puede permitir que la gente se burle de Dios. Amén. Tome autoridad en Cristo. Si un amigo en el trabajo que lo está diciendo, que evangelito, que no sé qué, háblele la palabra, predíquele, no se quede callado. Ignorar el problema no quiere decir que va a desaparecer. Aún si es el mismo jefe, hay que confrontarlo. Escuchamos lo que dijo el pastor Tomás en un domingo, ¿verdad que sí? Que él estaba en el trabajo y oyó a su jefe decir algo en contra de Dios, maldijo a Dios. Y él lo persiguió hasta la oficina y le dijo que por qué hacía eso. Ese es un creyente. Ese es un creyente. No que cuando hablan mal de Dios hasta se ríe ay, me da pena. No, qué pena ni qué nada. Si ellos no tienen pena de hablar su basura, nosotros no tendremos pena de hablar la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios. Amén. Me gustó lo que me dijo el hermano Tony un día, que la misma familia él les puso un versículo y se enojaron. Que se enoje el diablo. Porque si ellos no tienen vergüenza de hablar de su basura, ¿por qué vamos a tener vergüenza nosotros de hablar de Cristo? Amén, hermanos. ¿Por qué nos va a dar pena a nosotros decir que somos cristianos? ¿Por qué el hombre que es hombre y dice que es mujer, ay, yo soy gay? ¿Por qué a él no le da vergüenza y a nosotros nos va a dar vergüenza decir que somos hijos de Dios? Que somos lavados con la sangre del Cordero, que somos hijos del gran Dios y que creemos en la justicia de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros de hablar lo que es de Dios? ¿Por qué usted no tiene derecho de ordenar su casa? ¿Cómo usted va a tener una relación sexual no lícita metida en su casa si usted es un hijo de Dios? ¿Por qué yo voy a invitar a una persona a mi casa que venga a hablar malas palabras a mi casa y que lo oigan mis hijos? No. No. ¿Por qué yo voy a andar con una manada de amigos mundanos cuando no aceptan el evangelio? Y que cuando yo me siento a comer con ellos empiezan a recriminarme. Me dicen que estoy pagándole al pastor todo, que esa es una gran mentira, que esa es una falsedad, hablando basura cuando a veces hasta a ti te toca pagar. ¿Por qué no pararse ahí y decirle: desde este momento tú no eres mi amigo, porque yo tengo un amigo que se llama Cristo y tú lo has ofendido? Despierte, iglesia, despierte. Despierte, iglesia. Despierte, iglesia. Estamos en los tiempos finales, dice Pedro. Ya viene el fin, ya viene el fin. Se termina. Amén. ¿Por qué yo voy a permitir en mi casa que alguien esté llevando cerveza a mi casa? ¿Cómo? Así sea padrino, primo, lo que sea. Lo que pasa es que la gente se le olvida lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo he venido a traer guerra, división. Mamá se levantará contra el hijo contra la mamá, el padre se levantará contra su esposa, y así sucesivamente. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a la fe del cristiano, que cuando la persona dice: yo soy cristiano, las tinieblas se rebelan y quieren atacarte y quieren oprimirte. Pero si tú lo permites, porque Dios dice que nos ha dado autoridad contra todo principado y contra toda potestad, y el diablo tiene que sujetarse cuando tú tomas la autoridad. Amén. Porque tú vas a permitir que tu marido ande con una amante y después se vaya a acostar contigo.
En ese momento se le dice, mire, aquí ya somos cristianos, pero para eso se necesita autoridad de Dios. Y Dios te respalda. Dios te respalda, hermano. No creas que estás solo, Dios te está respaldando. Cuando tú te pones y das un paso al frente por el reino de Dios, Dios viene con un poderoso gigante, con una espada desenvainada a pelear la batalla por ti. Pues es que somos muy cobardes. Y el reino de los cielos no es de cobardes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Valientes como Juan el Bautista, que no tuvo miedo de poner la cabeza y que le volaran la cabeza. Valientes como Jacob. Como Jacobo, que no le importó y estuvo dispuesto a ser traspasado por una espada y morir. Valientes como un joven llamado Esteban, que no le importó que toda la sociedad estuviera en contra de él y aún la misma iglesia en contra de él, y él paró y dijo la verdad con autoridad, aunque lo mataron, pero vio el cielo abierto y a Cristo parado recibiéndolo en el reino de los cielos. ¿Por qué los jóvenes no dicen que son cristianos en la escuela? ¿Por qué ahí andan haciendo huelga de todo homosexualismo y que no sé qué? Bueno, pues quiero decirte que estás en un país donde hay libertad de expresión. La ley te respalda, la Constitución de Estados Unidos respalda. Si ellos pueden decir eso en la escuela, nosotros podemos decir en la escuela que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que creemos en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué las jovencitas de la iglesia van a andar con un novio en la escuela mundano? No es que es bien Q. Cuando te ponga el Q adentro, ahí va a estar el problema. Y que andes así, ve toda panzona y no tenés ni para mantenerlo. Guárdate para Dios. Cuando llegue un mundanito de esos a enamorarle en la escuela, usted dígale, yo soy hija de Dios. No le diga, ay, me da pena, ay, no me abrace, no me bese, no me bese. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? Pero cuando nosotros morimos a nuestros apetitos carnales, una nueva naturaleza aparece y es la de Cristo. Y según Pedro, los versículos que leímos, Él es vencedor. Él venció el pecado. Él venció por nosotros. Él es un guerrero. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el que no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó semejanza de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta los sumos. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre que es toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén, hijo. Gracias, hijo. Eso es tremendo. Hay que tomar autoridad. Si usted no la toma, el diablo la va a tomar. ¿Entendió, hermano? Hay que tomar esto con seriedad. Usted y yo no podemos ser medios cristianos. Término medio no hay. ¿Es cristiano o no es cristiano? Amén. O va contra la corriente del mundo o va a favor del mundo. Ir contra la corriente es difícil. ¿Cuántos han comido salmón? Levante la mano. Si yo no comiera salmón, no estuviera así con este físico que tengo. El salmón, para cumplir su misión, unos mueren en el camino. ¿Sabía eso? Porque ellos tienen que nadar en contra de la corriente para llegar a su destino. Pero no les importa morir para llegar a su destino.
¿cómo vamos a permitir que el demonio de ansiedad se meta en la iglesia? No lo vamos a permitir. Vamos a contrarrestar eso. Amén. Aquí no vamos a llamar al psiquiatra, al psicólogo, vamos a buscar a Cristo. Porque Cristo tiene poder para reventar las cadenas y destruir toda atadura y toda miseria del diablo. Necesitamos vencer esto. Vencer esto. Y esto se puede con la palabra de Dios. Podemos como creyentes vencer. Dios nos ha llamado y la Biblia nos llama que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Cuando venga una tristeza y quiera apoderarse de usted, repréndala en el nombre de Jesús. No la acepte. No la acepte. Nunca acepte eso. Cuando venga el diablo y quiera oprimirlo y se va usted a sentir triste. ¿Y cómo? Dios no quiere que usted esté triste. Reprenda eso. Tome autoridad de Dios. No se rinda. Romanos, vamos a leer Romanos 6:1. Ya nos vamos, hermanos. No se rinda. Hay un largo camino que caminar, pero la recompensa vale la pena, hermanos. Cuando entremos a esas bodas del Cordero, vamos a decir, valió la pena. Yo creo que esa va a ser la palabra fundamental. Todos vamos a decir, valió la pena llegar. Valió la pena lo que hicimos. No fue fácil, este camino no es fácil. Si este camino fuera fácil, no, hombre, que no cabiera la gente. Sí, no es fácil. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, dice Pablo. Amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible. Amén. Número 3. Ya nos vamos, solo vamos a leer esta escritura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Número 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Vida nueva. ¿Está aquí, hermano? Vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Vida nueva. No vieja. No lo que yo era antes. No, una vida nueva. Amén. Una nueva naturaleza en Cristo. Versículo 5. Como dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, hermanos. El problema es nosotros que lo crucificamos cuando venimos a la iglesia y lo soltamos cuando ya estamos afuera de la iglesia. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también con Cristo, ¿qué, hermanos? Viviremos con él. ¿Qué le parece? Quiero decirle que la batalla, cierro con esto, la batalla que estamos peleando se puede ganar. Se puede ganar. ¿Cuántos son más que vencedores? Se puede ganar. No es difícil ganarla. Un poquito de entrega quiere y de aceptar. Porque hay gente que no acepta su debilidad. No la acepta. Hermanito, ¿usted tiene un problema con las mujeres? No, yo soy santo, yo no. Uy, Señor, reprenda al diablo. Hay que aceptarlo. Sí, Señor. Mire, Dios nunca le va a juzgar. Dios ha establecido un día para juzgar al hombre. Usted puede contarle todos sus secretos a Dios y Dios no es chismoso. Él no se lo va a ir a contar a nadie más. ¿Escuchó, hermano? Y si usted siente una flaqueza o en algún área siente que no puede avanzar, dígaselo.
Hay que ser francos con Dios. A Dios le gusta que nosotros le digamos las cosas, a pesar de que Él ya sabe todas. Pero eso habla de la humildad en nuestro corazón. Señor, yo cuando miro esa cervecita, a mí se me reseca la boca. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser hipócrita delante de ti. Te pido que me quites esta maldición. Yo no quiero sentir eso. Ayúdame. Se fueron, ¿eh? Hay que hablar con Dios sinceramente. No con el cura ni con el pastor. Es más, a mí si me cuentan las cosas peligrosas y las cuento yo a otro. Pero si se las cuenta a Dios, ese no le va a contar nada a nadie. Dios es fiel. Amén. Vamos a leer uno. ¿Cuántos quieren leer Biblia? Yo los veo bien contentos. Los que vinieron tarde, levanten la mano. Santo, vamos con ellos. Por amor a ellos le vamos a leer este versículo. Romanos, vamos a Romanos 8. Aquí el apóstol Pablo dice que se puede vencer. Hermano, hay cosas que las podemos vencer, de verdad, que no son muy difíciles. Es una cuestión de control. Imagínense que si todos dijéramos todo lo que nos viene a la mente, que todo lo que pensáramos lo dijéramos. Por ahorita aquí hay unos hermanos que están diciendo: este hombre cómo habla, ¿por qué no nos vamos ya? ¿Ah? Hay otra hermana que está diciendo: mis hijas tienen que ir a la escuela, este hombre qué bárbaro. Tranquilo. Imagínense que me dijeran eso ustedes, todos ustedes. Si fueran más sinceros conmigo, me dijeran: pastor, usted me cae mal. ¿Ah? Algunos hermanitos. ¿Ah? Otros dijeran: pastor, yo ya no quiero venir aquí, usted muy duro nos habla, parece que conmigo es que esté hablando. ¿Y con quién más? Yo creo que usted por mí está diciendo las cosas. Sí, ¿por quién más lo voy a decir? Mejor llámeme a solas, a mí solito, dígame. No, si el Señor le dio al pastor el púlpito para corregir al pueblo, así, todo. Amén, todo. Esto se titula Más que vencedores. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, nos vamos. Si el diablo le dijo a usted: sos derrotado, estás vencido, no podés vencer este pecado, no podés salir de ahí, es imposible, es difícil, el Señor te dice que es posible. ¿La que sí, hermanos? Es posible. Es más, hay gente que no se entrega al Señor porque esa es la estrategia del diablo. Le dice: pero mira, vos sos así, mira, vos te gusta contar chistes groseros, vos te gusta, mira, y aquella que te está hablando ahora, que te ha salido esta novia ahora. Es más, el diablo tiene un sinnúmero de estrategias y yo ya conozco un montón.
Hay muchachos que cuando no eran convertidos no les salía pero ni una mosca. Nomás se convierten a Cristo y les aparece una y se la llevan. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad que sí? Hay hermanas que han esperado 30 años y no se han podido casar, no consiguen nada, pero se entregan a Cristo y ya les aparece un bolo ahí que las empieza a enamorar. Regularmente cuando le hacen el llamado, y esto me pasó a mí por experiencia, el diablo le trae a uno todo su pasado y le dice que esos deleites son buenos y que es difícil dejarlos. Pero no son difíciles. Cristo te va a ayudar. Aquí hay un joven que está lidiando con eso, y eso impide que se entregue a Cristo. Él quiere, pero los deleites, las cosas que el diablo le pone en la mente impiden que él se entregue al Señor. Pero el Señor le está llamando. Le está llamando, porque Dios no quiere que se pierda. De verdad. Y esta noche tú puedes entregar tu vida al Señor. Hoy puedes decir: Señor, yo sé que es difícil para mí, pero voy a dar este paso de fe y tú me vas a ayudar. Si Dios te ha hablado, entrégate al Señor. Si vas a aceptar a Jesús, ven al frente, yo quiero orar por ti.